Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy es viernes 3 de junio del año 2022. Este es el día que hizo el Señor, un día de alegría y un día de gozo. Como nosotros en esta iglesia resaltamos la familia, porque la familia es un modelo que nace en el corazón de Dios y la familia es la base, es la célula de toda sociedad y de la iglesia. Estoy aquí con mi amada esposa Marta, pastora del Centro Cristiano Vida de Jesús junto conmigo de hace casi 18 años. Y quiero que ella le dé un saludo a los hermanos y vamos a orar para presentar este culto precioso de Viernes de Poder. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo una vez más estar aquí con ustedes. Alabamos al Señor por eso, le adoramos y le bendecimos y esperamos que reciba la palabra con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo aconseja estar siempre gozosos y alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien y cuando en la vida te vaya mal. Cuando estés en prueba tienes que alabarlo, porque eso abre, desata el poder del Altísimo. Pastor, hoy vamos a tocar un tema muy bonito para todos los que nos están viendo y nos van a ver posteriormente en las redes sociales. Esta es su iglesia Centro Cristiano Vida de Jesús, de las Asambleas de Dios de Panamá, una iglesia familiar ubicada en el local 60, Plaza Conquistador, yendo para Juan Díaz, Los Pueblos, en la ciudad capital de Panamá, que saludamos a todos los miembros de la iglesia, todos los que nos miran en esta hora y los que nos van a ver posteriormente. Declaramos conforme a la palabra que Cristo sana y liberta, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude. Padre Celestial, en esta noche hermosa, te damos gracias, Señor, porque nuevas son y han sido tus misericordias. Queremos presentar, Señor, el culto, la proclamación de tu palabra en este día, Padre, declarando que tu palabra es como la lluvia y como la nieve que desciende y riega, Señor, la tierra y hace producir, Señor, aún lo más seco, lo más árido. Tu palabra, Señor, cumple el propósito para el cual tú la envías. Tu palabra es viva y es eficaz. Y nosotros presentamos este tiempo, Señor, en familia. Es un tiempo en familia donde la palabra nos dice: creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Bendito es el Señor. Y bueno, como a Dios le agradan las alabanzas y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, vamos a hacer el pase al equipo, al grupo precioso de alabanza de nuestra iglesia, el grupo Shabbat, quien trae una alabanzas y unas adoraciones para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, te adoramos, Rey. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Quiero adorar la belleza de mi Señor, díselo, nunca se agotará. No, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Dile, tú eres bello, Señor. Cuán bello es el Señor.
cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Oh, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, sí Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Oh, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. No, la hermosura de mi Señor, dile por siempre, siempre resplandecerá. Ah, la belleza de mi Señor nunca se agotará. No, no, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ah, la belleza de mi Señor nunca se agotará. No, no, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Yeah. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré.
Muy buenas noches. Retomamos acá entonces ya directamente para proclamar la homilía de esta noche. Pastora, ayúdenos con el tema de Dios. El tema de Dios tiene que ver con el reino de los cielos, el reino de Dios. Y traemos la primera porción bíblica en Marcos capítulo 1, Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bendito es el Señor. Pastora, cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que hablar de gobierno. Tenemos que hablar de dominio. Y el reino de Dios es eso, es gobierno, es dominio. Y nosotros estamos administrando las cosas del reino, las cosas hermosas y las cosas sobrenaturales del reino. Y en esta semana que nosotros estamos celebrando el próximo domingo, 5 de junio, el Pentecostés, queremos también iniciar hablando del reino, porque precisamente el reino lo fortalece, le da vida precisamente el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. Amén. Y es interesante que en el Evangelio de Marcos capítulo 1 que usted leyó, dice la palabra que después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Tenemos que entender que Juan el Bautista vino en el poder de Elías. Amén. Como lo dice Malaquías. El libro de Malaquías nos habla de que antes que viniese Jesucristo, ¿verdad? Él enviaría ¿qué? Al profeta Elías, quien estaría preparando el camino para el Mesías. En el libro de Malaquías 4:5 dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Ahora, pastora, esta profecía tiene dos tiempos. El primer tiempo se cumple cuando viene Elías, cuando viene Juan el Bautista en el poder de Elías, ¿verdad? Anunciando ¿qué? La venida de Jesús y anunciando el arrepentimiento. De hecho, Juan bautizaba en el Jordán, bautismo de arrepentimiento. Pero él decía, yo no soy digno de tocar, de apretar los calzados de Jesús. Amén. Porque es necesario que yo muere y Él crezca. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, los va a introducir en el reino de los cielos. Y esa profecía tiene su primer tiempo de cumplimiento, ¿verdad? Con Juan el Bautista. Bendito es el Señor. Pero posteriormente, cuando vengan los dos testigos, que sean Moisés y Elías, veremos también que se va a manifestar esta profecía. Amén. Era un tiempo de hacer un llamado al corazón para el arrepentimiento. Ahora, pastora, el reino de Dios, para recibir el reino de Dios se necesita arrepentimiento. Así es. Para recibir el reino de Dios necesitamos arrepentirnos, recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador. E inmediatamente viene a morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que nos va a dar convicción a cada uno de nosotros de pecado, de dirección, de buscarle, de adorarle y de amarle. Inmediatamente ese Espíritu Santo toca nuestras vidas. Ese Espíritu Santo nos dirige, nos guía. Y por eso que nosotros pues tenemos que procurar avivar ese Espíritu Santo. Tenemos que procurar, cuando aceptamos el Señor, creer que el reino de Dios llegó a nuestra vida. Porque nosotros somos administradores de cosas santas, de cosas sagradas. Somos administradores del reino de Dios. Tenemos la obligación de llevar la palabra,
de acercarnos a la gente para que la gente reciba la palabra. Y de esa forma el reino de Dios se acerca a las vidas. Exactamente. Mire que Jesús vuelve a decir aquí en Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Se cumple la parte profética. Ya vino Juan en el poder de Elías predicando arrepentimiento. Pero cuando Juan queda preso, usted sabe que después de allí, Juan muere porque le mandan a cortar la cabeza y él muere. ¿Verdad? Entonces sale Juan de la escena física y entra ¿qué? El ministerio poderoso del Señor Jesucristo. Y Jesús dice, desde el tiempo, decía Jesús en su predicación, el tiempo se ha cumplido, amén, el tiempo de mi venida, amén, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios lo traía Jesús, lo encarnaba Jesús, dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces es muy importante para estar en el reino, para gozar del reino, para vivir en el reino, para desarrollarnos en el reino, dos situaciones prioritarias, arrepentimiento y creer en el evangelio. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, hermano, hablamos nuevamente que cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno y de dominio. Ahora, pastora, en el Antiguo Testamento había reino. ¿Usted cree que existía el reino de Dios trabajando en el pueblo de Israel? Mire, yo quiero que usted vea que en el Antiguo Testamento inicialmente había una teocracia, o sea, Dios hablaba y gobernaba al pueblo directamente a través de ¿qué? De Moisés y los sacerdotes, había teocracia. Pero después el pueblo le pidió a Moisés que querían un rey, así como las otras naciones. Y Dios le dijo, no te preocupes porque no te están rechazando a ti, sino a mí. Pero como ellos quieren rey, ¿verdad? Van a tener que pagar impuestos y van a entrar en cierta servidumbre. Y Dios escoge el primer rey de Israel, que fue Saúl, y después vemos al rey David, Salomón, pero después el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, y muchos de esos reinos hicieron cosas terribles, abominaciones, como el rey Acab y otros reyes. Amén. Y entonces, ¿qué obligó a eso? Que Dios los mandara al exilio a Babilonia por 70 años, ¿verdad? Y se viene la diáspora judía, que incluso usted ve que en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, en Alemania, mueren más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Porque también era una profecía de esos huesos secos que iban a revivir. Entonces, vemos que con Jesucristo viene el reino de Dios a esta tierra. Amén. Entonces, el reino de Dios es una realidad. El reino de Dios es gobierno. Y mire, pastora, que aquí mismo en la Gran Comisión, mire, léame el 28 del libro de, aquí está, Mateo 28. Acá está, versículo 16. Okay. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, y aunque algunos dudaban, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y mire que Lucas en el capítulo 16 también lo remarca en el versículo 15. Y les digo, id por todo el mundo y predicando el evangelio a toda criatura. El evangelio. ¿Verdad? El tiempo se ha acercado, arrepentidos y creed al evangelio. Entonces, el reino se extiende a través de la predicación del evangelio. ¿Amén? Entonces, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
El que crea, arrepentidos y creed. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Este reino vino a salvarnos. Este es un reino que nos vuelve a incluir en la naturaleza de Dios. Amén. Pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Reino de Dios, lo sobrenatural de Dios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosas mortíferas no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es el reino de Dios en ejecución, en acción. Amén. Pero miren lo más lindo que dice acá en el 19. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Ese es el reino de Dios. Acuérdense que los judíos en los tiempos de Jesús, ellos estaban bajo el dominio romano y ellos estaban esperando un rey tipo guerrero como David, ¿verdad? Que enfrentara a Roma y venciera a Roma y ellos fueran libertados. Pero Dios vino, envió a su Hijo primero, siendo Jesucristo rey, lo envió como el Cordero Pascual. Dice que no abrió su boca, humedeció, fue como un cordero al matadero. Amén. Y nos trajo el reino, dice, el reino de Dios se ha acercado. Pero Él vendrá nuevamente, ¿verdad? Dice la Biblia, en su segunda venida, Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo esto, pastora. ¿Qué le puede decir usted a la gente realmente la necesidad de que entremos al reino, la necesidad de que corramos en este tiempo a ser parte del reino porque el tiempo está corto? Sí, nosotros, como les decían antes, administramos cosas santas, cosas sagradas, administramos el reino de Dios. Entonces, cada uno de nosotros cuando se acerca y le da la palabra a una persona que no conoce del Señor, y nosotros nos acercamos y es el reino de Dios acercándose a la gente. Cuando vamos cada día y llevamos el evangelio, predicamos la palabra de Dios, estamos acercando el reino de Dios a la humanidad. Por eso es importante que en este tiempo usted y yo tengamos eso claro. Hay que evangelizar, hay que llevar el reino de Dios a los demás, a las naciones, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de escuela. Hay que acercar el reino de Dios a la gente. Eso es una cosa que tenemos que tener clara. Si nosotros no predicamos la palabra, si nosotros no llevamos la palabra, no estamos acercando el reino de Dios a las personas. Por eso, hermano, yo te animo, en esta noche yo te animo a que evangelices persona a persona, a que busque las almas que no conocen al Señor. Y es de esa manera el reino de Dios se va acercando a la gente. Y nosotros tenemos que trabajar todos los días en eso, porque Cristo viene pronto y Dios quiere que más gente procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros necesitamos, ¿quiénes son los que van a llevar ese reino a la gente? Nosotros, los que ya tenemos el reino de Dios en nosotros. Así que, hermano, les animo, sobre todo en este tiempo, hay que seguir predicando, hay que seguir hablando la palabra de Dios, porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia. Quiere encontrar una iglesia con fe, una iglesia trabajando, una iglesia llevando el reino de Dios a las personas. Amén. Lea ahí, pastora, el libro de Lucas, capítulo 12, 32, acá está. Mire lo que habla el Señor sobre la importancia del reino. Dice, no temáis, manada pequeña, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceros bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Amén. Gloria a Dios.
Bendito es el Señor. No temáis. El Señor le dice a la iglesia, no dice a nosotros, pastora. A veces nos sentimos como una manada pequeña, así, ¿verdad? Como temerosos, pero dicen, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. O sea que si el reino de Dios está entre nosotros, a Dios le ha placido darnos el reino. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que tener la conciencia de lo que es el reino. A vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Y dice, vended lo que poseéis y dar limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, porque donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque Jesús dijo que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Lo que pensamos el reino de Dios como algo material, como riqueza, como posesiones. Pero el Señor no nos está hablando de eso. Bendito es el Señor. Mire, pastora, que ahí mismo en el libro de Lucas, glorias y andadas al Rey, búsquese Lucas capítulo 22, versículo 28. Al 30. Dice así la palabra del Señor en Lucas 28. 22, 28. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Pero para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Está usted viendo lo profundo de esa palabra? Jesús hablando. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Los 12 discípulos. Y todos aquellos que se entregaron a apoyar el ministerio del Señor. Las mujeres, las María, la Magdalena, la otra, las hermanas de Lázaro y toda la gente que apoyó el ministerio del Señor, ¿verdad? Dice el Señor, yo pues os asigno un reino, porque hay recompensa cuando hay servicio al Señor. Dice, yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino. Y os sentéis y en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, a esos discípulos Dios le está haciendo depositario ¿de qué? Del poder, de la administración, del gobierno del reino de Dios. Entonces, qué bueno, hermano, que nosotros, al igual que los discípulos, vamos a participar del gobierno del reino de Dios. Sobre todo lo que servimos, pero los requisitos son, hermano, arrepentidos y creed, obedeced el evangelio. Qué linda esta palabra, pastora. Bendito sea el Señor. Ahora, pastora, ¿por qué se nos hace difícil creer en el evangelio? ¿Cuáles son las artimañas del diablo que hace que la gente no crea en el evangelio? Bueno, nosotros tenemos que estar claro que el enemigo a eso ha venido. Él ha venido a hurtar, a matar, a destruir, a buscar la manera de que nosotros no creamos. Pero el Espíritu Santo, que es tan bello, ha venido a darnos convicción de pecado, ha venido a ayudarnos, a extender la misericordia de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que seguir adelante. El Señor Jesús nos los advirtió que teníamos que tener cuidado, porque siempre vamos a tener ese enemigo ahí latente, acechando nuestras vidas, tratando de poner piedra, perturbar, pero nosotros tenemos que seguir cubriéndonos con la sangre de Cristo que tiene poder y caminando, declarando la palabra de Dios, porque para ninguno de nosotros va a ser
nos vamos a quedar sin ser entendidos de que ya Jesús nos dijo que ese enemigo lo vamos a tener. Desde que usted acepta al Señor como su Señor y Salvador, enseguida el enemigo está allí, latente, buscando la manera de hacerlo tropezar, de hacerlo caer. Pero el Señor dijo que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Nosotros tenemos que caminar confiando en la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, sabiendo que tenemos poder para atar y para desatar. Cuando tenemos perturbación, cuando tenemos angustias, desasosiego, atar eso. Y cuando queremos la bendición, pues desatarla también. Y así vamos caminando y creyéndole a Dios. Nosotros tenemos que creer, hermano, que más fuerte es lo que está en nosotros que lo que está en Él. Amén. Amén. Tenemos que estar claro, hermano, que ahora mismo toda la tierra está bajo el poder del maligno. Todos los reinos que usted ve, los países, están bajo el maligno. Pero hay un reino sobrenatural, hay un reino espiritual que lo administra la iglesia, lo administra el creyente. Amén. Pero al final todos los enemigos de Cristo van a ser sometidos. Amén. Y Cristo reinará y presentará al Padre al reino de Dios. Mira lo que dice el capítulo 12 de Mateo, versículo 22. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es azotado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, de parrama. Hermosa palabra. En otra versión dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Entonces, el reino, hermano, ahora mismo está en la promesa que Dios ha dado, en el poder del Espíritu Santo que actúa en la iglesia, ¿verdad? En los dones del Espíritu Santo, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de fe, profecía, lengua, interpretación de lengua, todos los dones de discernimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está todo lo que se llama la caja de herramientas que Dios le ha dado al Señor, que el Señor le ha dado a la iglesia para que establezca el reino. Amén. ¿Qué le parece, pastora? Usted a través del equipo de oración e intercesión, usted está estableciendo el reino, ¿verdad? Así es. Bueno, el Señor nos ha enseñado a través de los tiempos que tenemos de conocerle, de que cuando vamos si tú no oras, tú necesitas orar. El pueblo de Dios necesita orar, necesita ser entendido en esta palabra. El pueblo de Dios tiene que saber que tiene autoridad para atar y para desatar. Tenemos que caminar sobre esa base. Nosotros no podemos dejar que el enemigo nos avasalle por esa área. Nosotros tenemos que ser entendidos de quiénes somos, que tenemos el poder que nos ha dado el Señor a través de haber depositado en nosotros a Jesús. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios se encarnó, mandó a Jesús. Todo el que recibe a Jesús como su Salvador viene a morar el Espíritu Santo y va a caminando, administrando cosas sagradas, administrando el reino de Dios, creyendo en la palabra del Señor. Entonces,
Esas son cosas que nosotros cuando, como intercesoras, nosotros tenemos que estar claras en eso, que tenemos que unirnos cada día más para orar, cada día más. Dios está contestando las oraciones ahí en la intercesión, ¿verdad? Claro que sí. Ha habido sanidades, ha habido respuesta, personas pastor. que han conseguido empleo, ¿verdad? ¿Qué más? Ha habido respuesta, hemos puesto muchas de peticiones delante del Señor en este grupo y hemos visto la mano del Señor. La oración en unidad, pastor, cuando nos unimos a orar, eso tiene un poder, es un poder sobrenatural que tiene la oración en grupo. Y nosotros cuando venimos a orar, venimos creyendo que le hay, venimos creyendo que el Señor nos va a escuchar. Y por eso nos acercamos confiadamente y oramos. Por eso siempre hemos procurado permanecer, que haya un grupo de mujeres que permanezcan en oración. Nosotros tenemos un chat donde nos comunicamos, donde mandamos palabras. Hay más de 100 personas, ¿verdad?, que se conectan con usted a través del chat. Bueno, esos son la congregación. Yo le estoy hablando de las intercesoras. Tenemos un grupo de intercesoras que somos 9 mujeres y esas mujeres siempre se pone ahí por lo que nosotros deseamos que se ore y hemos visto el resultado, hemos visto el poder y oramos en nuestra casa y siempre estamos en comunicación. Es importante que ese grupo se mantenga en oración. Usted que es intercesora, no descuide la oración, porque nosotros no tenemos que verle, el Señor le ve, que usted cumple con lo que el Señor le mandó a hacer. Y nosotros vemos respuesta, pastor, y vamos a seguir viendo respuesta. Hijos rebeldes se van a someter al Señor. Hijos que no conocen al Señor van a venir al conocimiento. Hijos que no han tenido trabajo, hemos orado y han venido y han conseguido trabajo. Hijos que falta por casarse, tenemos jóvenes solteras que todavía no se casan. Estamos orando por esos matrimonios. Yo estoy declarando que los jóvenes se van a casar y que vamos hacia adelante. Amén. Y yo animo a ese grupo que permanezca unido en oración. Amén, gloria a Dios. Hermanos, la Biblia dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, aquí está el Señor. Y si 2 o más se ponen de acuerdo en todo lo que pidan conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer, ¿verdad? Amén. Yo pienso que cuando nosotros agarramos la necesidad, sea económica o salud, y la conectamos al reino, vienen cosas sobrenaturales. Conecte la necesidad. ¿Cuál es su necesidad, hermano? Usted que nos mira por las redes sociales, ¿cuál es su necesidad? Enfermedad, escasez, miseria, problemas familiares. Conecte esa necesidad, lleve esa necesidad al reino y el reino la va a resolver. Viene lo sobrenatural de Dios. Conecta tu necesidad, pastora. Es una palabra que me dio el Espíritu. Conecta tu necesidad al reino y vas a recibir respuesta. Y ya finalizando, hermano, queremos también leer un par de versículos en torno a parábolas que Jesús habló sobre el reino. Él hizo más de 7, 8, 10 parábolas sobre el reino. Pero vamos a leer de Dios para explicar eso y después vamos a ir cerrando este periodo. Pastora, leamos aquí en el libro de Mateo 13. Vamos a leer del 31 al 33. Dice así. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. ¿Y la otra? 34, 33. Dice, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Entonces Jesús habla sobre que el reino es como una semilla de mostaza, es como la levadura. Jesús habla de que el reino de Dios es como
como una perla preciosa, como una red. Bueno, el Señor habló de diferentes maneras acerca del reino, pero quiero hablar de la semilla de mostaza y la levadura. Dice que el reino del Señor es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pastora, pero cuando crece se hace una de las hortalizas más grandes y vienen las aves del cielo y posan en ella. Amén. Y la parábola de la levadura nos habla de que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Esto tiene que ver con la capacidad y el poder que tiene el evangelio para extenderse, porque la levadura, todo lo que toca, lo va leudando. Entonces, la levadura tiene la capacidad de contagiar, de expandirse, de alcanzar, de dominar toda la masa. Y la masa es ¿qué? La tierra, todo el ser viviente. Amén. Porque Cristo vino por todos, Él murió por todos. Amén. Porque de tal manera amó Dios ¿quién? Al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este mensaje para mi gente de allá, de las provincias centrales, de Chiriquí, de Bocas del Toro, de Veragua, de Coclé, de Darién, de La Gila, de Colón, de Darién, ¿verdad? De todos estos lugares. Amén. Entonces, esta palabra es también para mi gente de allá, de los barrios, ¿verdad? De San Miguelito, de Colón, de los barrios también allá de la 24 de Tocumen, barrios que se dicen que son violentos, que hay crisis. Los barrios también acá de Santana, de Parque Lefebvre, de Chorrillo. Nosotros conectamos todas las necesidades y los pecados, conectamos todas esas necesidades que hay en esos hogares, la delincuencia, la escasez, la miseria, conectamos eso al reino de los cielos y declaramos que Dios va a hacer cosas sobrenaturales en esas áreas, en el nombre de Jesús. Y que Dios le va a dar sabiduría al gobierno, a la policía, a los pastores, a todas las personas que de una u otra forma trabajan con esos grupos de jóvenes que andan en delincuencia. Dios lo va a ayudar. Y conectamos también, pastora, todas esas personas que están en las cárceles, que han cometido pecados, que han cometido errores, que han cometido delitos, los conectamos esa necesidad al reino de los cielos para que ellos sean transformados y salgan como buenas, nuevas personas transformadas en Cristo Jesús. Bendito eres. Así que vamos a cerrar ahora concluyendo que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de gobierno, de dominio. El reino de Dios, como dice la palabra, lo significan tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajando en el creyente y en la iglesia del Señor. Pastora, vamos a hacer unas oraciones para cerrar y nos despedimos en este viernes de poder, cuya palabra, como siempre, ha sido maravillosa porque es la palabra del Eterno. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso. Te damos gracias por tu palabra. Oramos en esta hora para que cada vez más el reino de Dios se acerque a las almas, se acerque a la gente que no te conoce. Oramos para que cada uno de nosotros tome su lugar, tome su posición en el reino, porque tú has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros para que tu palabra corra y sea edificada. En esta hora nosotros te pedimos, extiende tu reino, Jehová. Extiende tu reino a través, Señor, de la predicación de la palabra. A cada día, a cada más gente, Señor, para que te conozcan.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que todos estos barrios que mi esposo ha mencionado reciban la palabra, que toda esa violencia, Señor, sea sometida, Señor, al señorío de Jesucristo. Que todos esos lugares, Señor, donde hay personas marginadas con necesidades, mucha violencia, Jesús, tú extiendas tu mano de misericordia y los toques, los conectamos con el reino y te pedimos, Dios mío, que reciban la palabra para que haya arrepentimiento, para que cambien, Señor, y para que seamos diferentes. Que el evangelio, Señor, en nuestro Panamá corra y edifique las almas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, esta ha sido su iglesia Centro Cristiano Vida en Jesús. Nuevamente le decimos que estamos ubicados en el local 60, Plaza Conquistador, pasando Villalurque como si fuera para los pueblos. Nosotros estamos aquí presencial los miércoles de oración desde las 6 de la tarde. Usted también nos puede ver por las redes sociales los viernes como el día de hoy, desde las 8 de la noche. Y nosotros tenemos un sábado sí, un sábado no, ayuno congregacional de las 9 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Y tenemos los domingos el culto poderoso de domingo a las 10 de la mañana. No tiene que sacar cupo, tiene que venir temprano. Eso sí, observamos las reglas del Ministerio de Salud, ¿verdad? Para hacer las cosas con sabiduría. Bendito es el Señor. Así que finalmente le decimos a todos aquellos, si usted está pasando por una necesidad, conecte su necesidad al reino de los cielos y verá lo sobrenatural de Dios. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde. Este ha sido sus pastores, el reverendo Eliezer Olmos y la pastora Marta de Olmos. Bendiciones.